Esta no nos muestra, o para mí, una ruta clara de cuáles son las categorías que yo voy a tomar dentro de este marco teórico. Me explico. Una de las, digamos, de los fundantes debe ser los que me apoyen las ayudas hipermediales dinámicas. Otro debería ser los que me apoyan con todo lo que tiene que hacer con el análisis de la autorregulación, y otro debería ser la tarea, puesto que a esto es lo que le estamos apuntando en la investigación. Entonces se sugiere revisar para poder tener una claridad visual cuando se presentan las diapositivas que allí aparecen. La metodología es bastante clara y el análisis de resultados valdría la pena que mostremos más unas gráficas que me sustenten el discurso teórico que estoy proponiendo o que estoy mostrando a los jurados, de tal manera que no se quede solo en las tablas, en los análisis de tablas, sino que sea la conclusión de la cual usted está haciendo referencia. Como lo dijo ya la doctora Andrea, las conclusiones vale la pena resaltar cuál es esa novedad científica, cuál es ese aporte teórico, práctico o metodológico que pudo haber generado esta tesis de grado. Por mi parte, no es más, muchas gracias. Faltó mostrar, aunque no sobra, y puede ser mucha, que en efecto es mucha, hacer relación a la bibliografía, porque no se muestra en ninguna de las películas. Ahora sí, profe, felicitarlos, estuvo muy Es un ejercicio y lo que hace Vivian, por ejemplo, ¿cierto? Que pudo escuchar de pronto toda la disertación, es uno poder tomar esos elementos que sirven, porque también en algún momento cuando uno defiende su tesis tiene que tomar postura y decir estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto, y tener la capacidad de defender lo que Gerardo nos podrá mostrar ahora el profe en darnos sus explicaciones, o luego tenerlo en cuenta para el día de la sustentación, porque yo pienso que para los estudiantes es poderlo defender y decir, uy, madre, a esto me tengo que enfrentar, ¿cierto? Como ejercicio, cómo defiendo esto que yo hice y de qué manera lo voy a realizar. Eso es el ejercicio que nos hace a nosotros defender en cierto momento esa tesis. Pero, profe, no, felicitarlo porque es un trabajo metodológicamente desde lo cuantitativo que nos muestra qué está sucediendo, ¿cierto? Y pues yo quisiera preguntarles, luego lo hará cualitativamente, pues, o sea, podernos mostrar en una segunda fase, después de que se gradúe ya, es tratar de comprender por qué no funcionó, ¿cierto? ¿Por qué no funcionó eso? Lo intermedial, ¿cierto? Lo intermedial. Claro que ya lo decía también, es posible que una dificultad haya sido los profesores, ¿cierto? No se hayan tenido en cuenta de pronto los criterios, lo que estoy hablando aquí, como que de lo que escucho de los demás, porque no lo pude, ¿qué fue lo que finalmente no, pues comprender por qué no funciona eso en el proceso de autorregulación sería muy. Entonces, asumimos que cuando usted dijo ahorita que no puede funcionar por los profes, pues pensé yo, bueno, ¿y esa parte no se podía controlar o por qué no controló esa parte de la ayuda hipermedial? fueron recomendaciones. Todo lo que ella dijo, no lo tengo que contestar. ¿Listo? Porque en el grueso de su intervención son recomendaciones. ¿Dónde sí debo dar respuesta? A la inconsistencia que se da entre problema, hipótesis y justificación. Ahí sí debo dar respuesta. ¿De acuerdo? Lo primero es reconocer
lo que insistíamos ahorita. El hecho de uno no haber leído el documento completo, eso nos hace que en los 25 minutos quien expone se maneje un tiempo y tenga que omitir una cantidad de cosas, que ahí es donde uno aprovecha que existan más preguntas, porque en la medida que existan más preguntas, más opciones tengo yo de completar lo que me hizo falta. Por eso el afán del papelito, porque yo dije, no, voy por el papelito. Pero cuando ya empiece a hablar, que no se me pierda alguna de las inquietudes. Hay un brinco considerable en la presentación que se hizo, y es fruto también del afán y las carreras, que claro, uno siempre es buscando la excusa, pero lo que pasa es que es lo que yo les he vendido: hablen con el espejo. Haga la práctica de sustentar usted midiéndose, a ver qué tiene. En ese ejercicio de uno auto-observarse, uno empieza a hacer ajustes como, por ejemplo, primero definir un marco teórico antes de presentar los objetivos, que he notado que me ha dado buen resultado en otras experiencias. ¿Por qué? Porque los objetivos surgen de la teoría. Entonces hay 5 objetivos específicos, ¿derivados de dónde? De las 5 dimensiones que caracterizan la autorregulación. Y entonces la autorregulación es mirada en esta teoría desde 5 frentes. ¿Sí? Entonces quien va a leer el texto y quien me va a escuchar necesitaría como esas coordenadas para tratar de explicar. Es cierto que hay una debilidad ahí grande, y es ese salto entre la pregunta y las hipótesis. ¿Sí? Porque la estructura de presentación que normalmente se tiene es presentar la pregunta, los objetivos, y obviamente en el ámbito de la metodología, dado que esta investigación tiene hipótesis, porque no todas las investigaciones tienen hipótesis, en este caso sí. Por eso no se aclaró y se hace necesario enfatizar que se aplicó tanto pretest como posttest, pero para el componente descriptivo que se está trabajando acá, no se tuvo en cuenta el pretest, cosa que se explica en el informe que se entregó. El pretest se vino a utilizar cuando hallamos el nivel de verdad o veracidad de la hipótesis, pero como es un trabajo descriptivo explicativo, ¿sí? Porque en la medida que se empezó a hacer el ejercicio de hacer una mirada de cada uno de los ítem por ítem, para luego emitir una apreciación frente a lo que los muchachos plantean, entonces toma la connotación, ¿sí?, de un informe de corte descriptivo. Entonces en ese momento hablar de la hipótesis se pierde, si no se deja claro desde un principio que la investigación tuvo una hipótesis que la direccionó. Que no se conteste en ese momento es muy distinto, cosa que no se hizo ahorita. Se debe haber presentado antes para iluminar. Frente a la justificación, ¿sí? Cuando uno elabora la justificación, uno quisiera dar una cantidad de elementos que hacen que definitivamente originan el problema, porque entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es la HD? ¿Sí? ¿El problema es la autorregulación? No. Como lo dicen las revisiones que se hacen y las situaciones que motivaron la realización del trabajo que aparecen en el documento escrito, ¿sí?, está eso que queríamos mirar, el impacto de los usos que se estaban realizando a través del diplomado Ayudas Intermediarias Dinámicas en el departamento de Risaralda. ¿Qué pasaba con eso? ¿Sí? Esa sería una tarea posterior a este ejercicio. ¿Sí? Decirle al Centro de Recursos Informáticos de la Universidad Tecnológica, que ahí se define también en la propuesta, que fueron los que dieron origen a las AHD, que es una propuesta que necesita hacerle seguimiento, porque definitivamente se está quedando en el discurso de los maestros, pero no en la práctica educativa de los maestros. Y eso es la invitación que nos hace. Y el mismo Col lo dice, cuando Col manifiesta que lamentablemente, por mucho que hablemos de TIC, los maestros seguimos haciendo lo mismo de lo mismo. No fue objeto de esta investigación, pero sí hizo parte de los documentos que se revisaron, en los que él llega a esa conclusión. Doña Diana. Cuando empezó a exponer cosas que muchas cosas no las entendí, por lo mismo que decía, no conocemos la tesis. Pero ahora que empieza a explicarlo con sus palabras, de la forma como lo está haciendo ahorita, dialogado, da mucha claridad. ¿Qué es eso, Joseph? Sí, da demasiada claridad. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no exponer de esa manera?
donde con sus palabras está explicando, dando a conocer, se hizo esta investigación, se trabajó aquí, se obtuvo esto, no se obtuvo aquello, y lo está haciendo de una forma tan natural, tan tranquilo, y se está entendiendo muy fácil. Entonces no sé desde qué punto de vista eso sea lo más adecuado. Bienvenido, doña Diana. Sí. Pero permítame, para ya no perder el hilo de la intervención de la doctora. Ella manifiesta algo que es importante tratar de clarificarles a ustedes, y es el mapa conceptual. Es el mapa conceptual del marco teórico, pero ese no es el que me arrojó la información única de la autorregulación, pero se fortalecen los elementos de comprensión de la ayuda y permeabilidad dinámica. La variable independiente, para este caso, no fue objeto de estudio, razón por la cual no es objeto de profundización teórica en el documento, a diferencia de la variable dependiente, que sí lo es. Por eso el afán, y doña Diana tiene toda la razón, cuando empieza uno a manejar esa presión del tiempo, de tratar de vender todo, uno tiene que hacer sacrificios, entre ellos el que acabamos de hacer, para que surjan preguntas, y en las preguntas ya vendí toda la idea, ya les mostré a ellos todo. Ahora sí, lo que quieran profundizar, venga, yo les explico. ¿Sí? Porque son 25 minutos donde la persona debe ver todo el ejercicio. ¿Listo? En ese momento de la reflexión debí de hacer más énfasis en por qué puse esto en azulito. Porque todo esto es lo que se viene implementando. Bien sea por estas personas que vienen trabajando la zona de desarrollo próximo, o por estas personas que cogen las zonas de aprendizaje y le ponen una correspondencia para hacer el ejercicio de cómo desarrollar los procesos inter e intrapsicológicos en el aula. Pero ellos están aportándole a la autonomía y autorregulación. Esta investigación se paró en autorregulación. Por eso la diapositiva que sigue es de autorregulación. Y la diapositiva que sigue es de autorregulación. Para dejarle al auditorio la claridad que la variable, esta es la variable independiente, que se generaliza como objeto de estudio. Pero la que sí nos interesa que quede claro en el ambiente, y lo que decía, no recuerdo si fue la doctora, ¿quiénes fueron los que iluminaron la variable dependiente? En la anterior no hacemos tanto énfasis, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa no fue la variable de estudio. En cambio, la variable objeto de estudio, claro, es la autorregulación. Mirada desde dónde, desde Maury, desde Perrenot, desde Zimmerman, desde Flores, desde González, donde plantean que la autorregulación se estudia estudiando 5 dimensiones, la cual es, cada una está definida aquí, está definida. ¿Sí? Quería como contestarle en esa parte. Ya lo demás son recomendaciones. Desde el punto de vista de la idea que se plantea que la AHD influye en la autorregulación y pues por ende en el aprendizaje, y se encuentra que digamos esa idea o ese concepto que se tiene resulta ser equivocado, que no influye o que no modifica o que no, bueno, que no tiene un efecto pues real, se entendería como un fracaso, aunque en este tipo de investigación no existe el fracaso porque se trata solo de como de identificar y de describir. Entonces, pues, o sea, en cierta forma, ¿cómo sería, o sea, cómo se plantea ahí realmente un aporte al conocimiento científico? Usted llama don Luis Ángel Rojas. Luis Ángel Rojas. Don Luis, que tengo una deuda con usted, ¿cierto? ¿Luna? Ah, sí. ¿Llamaron? Sí. Bueno. Sí, Ya era lo que llamara, ¿cierto? Ahora comprenderá por qué no he podido atender ese tipo de situaciones, porque tenía que priorizar pero sí me gustaría públicamente. No, lo vamos a hacer. Yo creo que el planteamiento de don Luis es el que hemos abordado con las otras intervenciones, ¿sí? Sin embargo, me parece pertinente reconocer, profe, que hay que pulir mucho las conclusiones y dejar eso bien claro, para que se especifique puntualmente la investigación cuál es el aporte que le da, ¿sí?, a la comunidad académica, en este caso los maestros, ¿sí?
Obviamente, mi profe, como se decía, el hecho de haber encontrado que la hipótesis es falsa, eso no demerita un proceso metodológico. Mal obraría en decirles a ustedes que sí influyen, cuando los datos arrojaron otra cosa. Eso sí, es claro. Tenemos que hablar desde los datos. ¿Listo, don Luis? Doctora, perdón, doctora Vivian, no sé si con lo que acabo de intervenir le damos claridad a las preguntas, o cree que hay algo que sea necesario atender. ¿Estaría bien? Bueno. Sí. Ahorita ya son Hace rato se está hablando de una hipótesis nula con respecto a la autorregulación. O yo no estoy entendiendo bien, o no sé qué pasa. Los estudiantes están usando las ayudas hipermediales para dar respuesta. ¿Por qué? Creo yo, ¿cierto? Los docentes utilizan esas ayudas para dar unas clases. El solo hecho del estudiante utilizar las ayudas hipermediales, tomarse un tiempo para hacer una tarea o una actividad, no es autorregulación, que el mismo estudiante se tome el tiempo de atender una actividad. Comunicar usted y yo en la discusión, tendríamos que hacer que compartiéramos el significado de la autorregulación teóricamente hablando. Si la miramos desde esta definición, ¿sí?, estaríamos diciendo que es que el estudiante haga parte de forma activa en el acto indelegable de aprender. Y para hacer ese ejercicio tiene que ser un acto consciente. Entonces la invitación de la propuesta, como lo dicen, ¿sí?, es que el mismo niño empiece a ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus posibilidades, pero a la vez cuáles son sus limitaciones. Y para las limitaciones construya una propuesta de mejora y no quedarse... Que sea propositivo y no realizador de actividades. Correcto. Por eso la HD, como en el sustento pedagógico de la HD, que ya no es competencia del investigador, ¿sí?, es ayuda hipermedial dinámica. Dinámica significa que va fluyendo en la misma dinámica de construcción del conocimiento. Y la construcción del conocimiento no es lineal. Y el maestro le pondrá al estudiante unos recursos que le podrán servir a él, pero a ella no. Y ahí es donde está la famosa adecuación curricular que yo le tengo que hacer, el nivel de intervención que yo voy a hacer. Pero todo desde una generalización que es la unidad didáctica. Eso me abre el pie para comentar lo que dejé abierto, don Diego. No sé, don Jairo, si... Y son necesarias, es necesario incluir las 5 dimensiones para el estudio, o se puede hacer, por decir algo, una sola dimensión, 2. Claro, mi profe, ya eso hace que concretar la propuesta en una dimensión se puede hacer, pero habrá que sustentarla. Lo que pasa es que como aquí se hace consecuencia con una teoría y con un instrumento que ya fue aplicado por estos señores, Mauri y otros, desde que ellos elaboraron la propuesta, se pararon en esas dimensiones. Y lo que se hace esta investigación es coger la investigación de otros, coger el instrumento de otros y adecuarlo al contexto. Pero eso sería una investigación completamente válida en donde se pare únicamente en la representación. Y ahí nos tendríamos que ir de pronto al dual y todas esas cosas. Pero en este momento, esta investigación está parada en la sincronización. Eso sería otro trabajo. Don Jairo, don Héctor deja abierto el elemento de incidencia para que no se haya logrado, digamos, lo que soñaríamos encontrar en un ejercicio de estos, ¿sí? Y obviamente habrá que mirar las recomendaciones, porque las recomendaciones salen sobre esas estadísticas por debajo de lo que uno soñaba. Y ahí se menciona que la mayor parte pudo haber sucedido, ¿sí?, por la falta de apropiación de los maestros de un modelo. Pero es que no podemos reducir ese ejercicio solo a la propuesta del maestro. Porque es que la autorregulación es una competencia que incluso nosotros, en nuestra formación posgradual, todavía tenemos dificultades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque representa hacer unos cambios y unas disposiciones que, como lo dice la teoría misma, entre ellas Zimmerman dice, la persona debe de estar enfrentada a situaciones constantes y reiteradas para que esa competencia se vaya fortaleciendo. En el documento se expresa que se cogieron las unidades didácticas que los maestros hicieron
y fueron revisadas por el autor de la investigación y fue ajustada, ¿sí? Pero con apoyo del profesor de inglés, el profesor de sociales, el profesor de filosofía. Es decir, de una manera que él, como conocedor de la disciplina, me colaboraba en este caso a ajustar cosas que usted qué opina. Vea, esto lo hizo el compañero de la tarde, usted qué tal, no, pero ajeno a todo eso, ¿sí? No es lo mismo una persona que no estuvo en el diplomado a una persona que estuvo en el diplomado. Y lo otro que lo está trabajando nuestro compañero del doctorado es qué pasó con los formadores del diplomado. Modestia aparte, yo fui el formador de 272 formadores, que fueron los que fueron a las instituciones como el INEC. Yo no formé los maestros del INEC, fueron mis formadores. Entonces, ¿qué encontramos en el camino? Que en instituciones educativas, con el respeto y cariño que se merece el profesional que cumplió el oficio de formador, no sabía ese maestro que era un HD, y mucho menos que era este cuento de las zonas de aprendizaje, y que era ese cuento de la indagación. Entonces, ahí la ruptura no fue el maestro, fue el proceso de formación de los maestros que tuvo su parte. Luego, llegar a atrever y sostener por qué el resultado, como lo dijo la doctora Andrea, es otra investigación. Es otra investigación que se deja abierta en condiciones de que, pues, si no se obtuvo un valor esperado, sería un ejercicio posterior mirar a ver cuáles fueron los elementos desde el maestro, desde el estudiante y desde el mismo proceso de formación del diplomado, porque todos tendríamos un pedacito de responsabilidad en ese caso. Bueno, doctora Andrea, usted diga si cierra